Estamos ahora con el licenciado Valdemar Ostak. Además de haber sido candidato, saben ustedes que es dirigente sindical a nivel universitario y sigue la movilización del sector porque de lo único que vienen hablando en el último tiempo, desde el año pasado, luego de las marchas instalado ya con mucha fuerza, ha sido de la pérdida del valor del salario y de alguna manera el paso de algunas situaciones a nivel nacional que tienen que ver con lo macro, de alguna manera tomando un nuevo rumbo, no disipa el reclamo que tienen. ¿Cómo le va? Buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Siguen movilizados, pero en un año electoral, ¿en qué medida surte efecto una movilización o un reclamo que puede ser entendido como una cuestión más vinculada a lo electoral? Sí, seguimos movilizados porque la situación no ha variado, ¿no? En ese sentido, destacar que continuamos con un deterioro salarial que no ha tenido respuesta. Eh, y respecto al otro tema, respecto a la cuestión de si eso puede llegar a mezclarse con la cuestión electoral, creemos que la verdad es poco probable, sobre todo teniendo en cuenta que sobre todo lo que se hizo el año pasado, en la movilización del año pasado, que ahora se cumplió justamente un año de esa gran movilización esta semana, hubo un apoyo de el amplio espectro de partidos políticos. Si bien obviamente el oficialismo, la Libertad Avanza, obviamente no lo acompañó, y está claro que no lo acompañó porque no ha dado respuesta a gran parte de esos reclamos, sí por parte del resto de las fuerzas políticas que se sumaron, que participaron, que se involucraron en ese reclamo que la universidad tuvo y que la universidad sigue teniendo. Reclamos que de todas maneras siguen ahí, pero que no cambian la realidad. Exactamente, nosotros por allí lo que resaltamos, y sobre todo que formó parte del comunicado que se hizo desde la CONADO Histórica para justamente conmemorar este aniversario de la marcha universitaria que se hizo esta semana, justamente marca que hay un esfuerzo muy grande por parte de todos los que integran las universidades nacionales por sostener ese espacio, por sostener el espacio de la universidad, por garantizar de que siga de alguna manera funcionando, aún con un montón de restricciones, porque sabemos que hoy por hoy están recortadas, por ejemplo, la posibilidad de acceder a becas. Hay un recorte muy grande en todo lo que es investigación, que se nota y se nota muchísimo. ¿Dónde se nota? Y Porque se los nota que no estamos en los fundamentalmente, claustros no nos damos cuenta de esas claro, cosas. fundamentalmente se nota en que tenemos muchísimas investigaciones que se han interrumpido, y por otra parte muchos investigadores que comienzan a migrar, ¿no? La histórica situación que vemos en la Argentina, donde Pero por eso no había allí... empezado antes. Sí, lo que pasa es que en realidad nosotros veníamos de un proceso muy fuerte de repatriación de investigadores que se hizo durante mucho tiempo en la Argentina y no se había dado en este grado, ¿no? Donde hoy por hoy tenemos justamente muchísimos centros de investigación que están casi directamente parados, o bien están haciendo investigaciones a pulmón, donde se cobran salarios muy bajos, donde no existen por allí aportes para sostener todos los gastos asociados a la investigación, con lo cual ahí hay un deterioro muy grande, y que es un deterioro que tal vez no lo vamos a ver en lo inmediato, pero que sí lo vamos a ver a medida que vaya pasando el tiempo, en los próximos años. ¿Qué tal le resultó la experiencia de ser candidato? Es una experiencia, para mí obviamente es una experiencia nueva, como por allí ya lo saben de por la participación que a veces tengo en este programa, sí he estado involucrado muchísimas veces en campañas electorales, desde el rol de consultor, desde el rol de no aparecer. En este caso, bueno, implica otro tipo de actividad, porque implica justamente tener que hacer la campaña, estar mucho más en contacto con la gente, vincularme con los medios de comunicación desde otro lugar. Es una experiencia que la evalúo como buena, sobre todo teniendo en cuenta el grupo humano con el cual me tocó trabajar.
Yo destaqué en un montón de entrevistas y de presencias en medios que una de las cosas que me llevó a decidirme por acompañarlo a Nacho en la candidatura dentro de la lista tiene que ver con el equipo que se conformó. Que la verdad en ese sentido trabajo muy cómodo, muy contenido y que no es menor eso, ¿no es cierto? ¿Y en relación al resultado, qué En sabor relación quedó? al resultado, la verdad es un resultado que nosotros lo leemos como un resultado muy satisfactorio. Y sobre todo nos resulta satisfactorio en el sentido de que nos confirma que hemos leído bien un registro en el votante local, que es este registro por la renovación dentro del Consejo. Creo que si nosotros miramos los números totales, los candidatos que por allí lo que quieren es seguir dentro de ocupando una banca, estuvieron alrededor de los 7.000 votos, un poco más. Y aquellas personas que eligieron, los votos que eligieron un candidato nuevo, están alrededor de los 10.000 y pico. Con lo cual eso nos da la pauta de que en ese parámetro que tuvimos para confeccionar la lista, para lograr la lista que pudimos presentar, es realmente un acierto. Y por otra parte, destacar que bueno, que fuimos la segunda, o sea, somos la primera fuerza en la oposición, ¿no? Si nosotros vemos cuánto reunió cada uno de los candidatos, nos damos cuenta que nosotros estamos en el segundo lugar. Pero en fuerza política no. En realidad en candidatura, porque, a ver, si nosotros lo leemos como frente, no, pero hay que ver si realmente esos frentes van a poder conservar esa cantidad de votos. Sobre todo teniendo en cuenta por esto que te decía recién, yo creo que en el escenario político local, la principal disputa que hay entre los electores es lo viejo versus lo nuevo. De Otra manera lectura que... que usted estará muy acostumbrado a hacer Sí, es continuidad o apoyo en este caso, ya que es una sí, elección de medio término, o cambio o quita de apoyo, para decirlo en esos términos sí, tal cual. también. Y en ese sentido, ¿cuál es su mirada? Y en ese sentido yo creo que acá hay un pedido muy fuerte de cambio. Por estos números que te decía hace un ratito. Si uno los ve, si bien Camisi tiene un volumen de votantes importante, fue el candidato que reunió mayor cantidad de votos, eh, vuelvo a resaltar lo mismo. Si yo miro cuánto juntaron los candidatos que se presentaron por primera vez, los candidatos que fueron nuevos, eh, ese caudal de votos es mayor. De manera que yo creo que en ese sentido vuelvo a reiterar, creo que la propuesta que nosotros llevamos fue una propuesta que fue muy bien recepcionada y que abre muchas posibilidades en la general. Yo confío que el escenario de la general va a seguir manteniendo esta disputa, esta fuerte disputa entre lo versus lo nuevo. Y a nivel provincial, ¿se anima a hacer una comparación o una, digamos, lectura similar, considerando que, si bien hubo mucha atomización, el justicialismo quedó bastante por debajo del gobernador, que no tuvo la elección como fue la del Ejecutivo, pero Ujú. que tiene un triunfo contundente? Sí, yo creo que en la provincia se dieron toda una serie de situaciones que por allí, lamentablemente enturbian, creo yo, una posibilidad muy importante que era la posibilidad que es, en realidad, porque se va a hacer, la posibilidad de la En reforma julio constitucional. está Claro, definiéndose. sí, está, digamos, justamente en una discusión muy grande entre esta propuesta hacia julio y otros sectores, dentro de los cuales está el justicialismo, que cuestionan esa decisión, ¿no? Justamente creo que hace un Sí, sí. momento anunciaron esa noticia. Creo que haber hecho esta elección junto con las PASO, no sé hasta dónde fue conveniente, porque recordemos que en las PASO hubo muy poca participación del electorado. Y para lo que está en juego, que es la reforma de la constitución de la provincia, esa baja participación no es un dato menor. Es una cuestión importante. La reforma de la Constitución no es algo que lo podemos hacer cotidianamente. Es algo que lo tenemos que realmente hacer muy a conciencia, con mucha seriedad y sabiendo justamente que, como se enseña en cualquier clase de derecho constitucional, constituye la ley más importante dentro de la provincia. Y el resultado puntual de los referentes del peronismo
por un lado Monteverde, por otro Lewandowski. ¿Qué lectura hizo de eso? Yo creo que en realidad, teniendo en cuenta que eran dos candidatos que no están posicionados provincialmente, hicieron una elección que no puede ser catalogada como mala. Creo que los ubica dentro de la oposición como una minoría. Eso los va a obligar a entrar en el juego de alianzas con el resto de las fuerzas que quedaron en el marco en el marco opositor, justamente en la discusión de cada uno de los artículos que vayan a discusión en la convención constituyente. Pero creo que en ese sentido no es mala. Es más, creo que en el caso de Monteverde lo posiciona políticamente para lo que pueda llegar a venir a partir de ahora en más, y sobre todo para dentro de 2 años, y más que nada teniendo en cuenta que en su localidad, en Rosario, hace 2 años atrás estuvo a muy poca diferencia de poder ser intendente. Pero ahí en Rosario ganaron los libertarios, la Libertad Avanza, para ser Ganó correcta. la Libertad Avanza. Lo que pasa que en realidad yo creo que también ahí se dio el lugar más importante de división del justicialismo, porque justamente los 2 candidatos que había eran 2 candidatos rosarinos, que la porción más importante del electorado que tienen lo tienen en Rosario, es decir, dividieron fuerzas. Creo que, ahí vuelvo a reiterar, creo que queda abierto un escenario justamente para negociación y para poder posicionar un candidato dentro del justicialismo a nivel provincial, que es una tarea que tiene que hacer para poder constituir una oposición de acá a 2 años, ¿no? La última, Sí. como consultor, ¿qué le diría a quienes están trabajando, porque supongo que no es usted el único en la campaña, Ajá. para de alguna manera puntualizar en la siguiente etapa, considerando los resultados que tuvimos y la posible confirmación de la dispersión de votos? Sí, a mí más que la dispersión de votos, en primer lugar yo insisto en algo que creo que ya en otros momentos que estuve acá en el programa yo insistía. Creo que hay que hacer una lectura del electorado fundamentalmente entre los temas que están en discusión en el electorado. Tratar de responder a la pregunta de qué es lo que la gente quiere votar. Yo creo que ahí nosotros localmente tenemos un tema de interés muy grande, que es este que resaltaba recién, lo viejo versus lo nuevo. Exacto, lo viejo contra lo nuevo. Creo que el escenario electoral esperancino se juega en esa dualidad. Creo que eso no hay que perderlo de vista. Eso hay que tenerlo y es clave para poder programar actividades de cara a las generales. Y lo otro que es un desafío muy grande es la porción de gente que no fue a votar, que no sabemos qué va a ser ahora, digamos. Si miramos la trayectoria que han tenido habitualmente este sistema electoral que tenemos de paso, es esperable que en las generales la cantidad de votantes se incremente. Uh-huh. Y ahí hay todo un desafío, digamos, porque justamente es un voto que sabemos que es volátil y que de alguna manera va a haber que jugar desde las distintas fuerzas políticas que quedaron en captarlo. Gracias por haber venido. Muy amable. Gracias a vos por la invitación.